En esta segunda parte de la lección número 10, Completos en Cristo, vamos a estar analizando algo muy interesante. Y te hago una pregunta, ¿será que es posible que hoy estemos practicando cosas religiosas, que estemos creyendo enseñanzas religiosas que no son bíblicas? Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que no juzguemos a las personas por lo que comen, beben, por los días de fiesta y todo lo demás, porque realmente al final del día no llevan a Cristo. Todo lo que hagamos, y esto lo mencionamos en el episodio anterior, tiene que llevarnos a Jesús. Así que eso vamos a estar analizando hoy en esta edición de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a esta segunda parte de la lección número 10, Completos en Cristo. Continuamos con nuestro estudio de Colosenses capítulo 2 y vamos a comenzar rápidamente con una oración. Le vamos a pedir a Alex que comiences orando. Gracias. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por este día y la oportunidad que nos regalas, oh Señor, en la mitad de la semana de venir a escuchar de ti y aprender más. Que podamos, oh Señor, a través de los comentarios que nos hacen en la lección y lo que estudiamos aquí, crecer todos juntos, oh Señor, en gracia contigo. Gracias por todo en Jesús. Amén, amén. Muy bien, seguimos con la lección número 10, Completos en Cristo, y vamos a seguir el tema que tenemos, que es en Colosenses capítulo 2, y vamos a leer ahora el versículo 6 y 7 de Colosenses 2. ¿Quién lo lee? Colosenses 2, 6 y 7. Los cogí fuera de base. Colosenses 2, 6 y 7. Sí. Dale. Okay. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Muy bien, recuerden que estuvimos hablando de esto, del gnosticismo, esta gente que decía, no, Jesús sí, pero tenemos una luz que ustedes no tienen. Y aquí Pablo está diciendo, no, es que todo es Jesús. Jesús, así como recibieron a Jesús, tienen que permanecer en Jesús. Y acá dice, tienen que arraigarse profundamente en Él y edificar toda la vida sobre Él. Uh-huh. Ahora les hago una pregunta. Y viste, esto es algo que yo mismo cuando estaba haciendo esto dije, ¿cómo rayo uno hace esto? ¿Cómo uno recibe a Jesús? ¿Cómo se recibe a Jesús? ¿Hay un proceso? ¿Es una cosa? ¿Es un evento? Por ejemplo, yo conocí mucha gente que me dice, yo en el 1975 recibí a Jesús. Y es como que recuerdan un momento específico, algo tal vez sobrenatural que vivieron, y ya después de eso se acabó. Yo he escuchado eso mucho en otras religiones más que las adventistas, sí. Como que hacen una oración o algo específico, claro, donde declaran una frasecita, como decir un bautismo o algo claro, así, como que recibí a Jesús ese día. Pero creo que eso es más como una tradición de lo que se dice, más que tal vez una cómo se recibe. Porque cuando tú me dices cómo se recibe a Cristo, yo siento que es permitiendo, creyendo, siendo abierto a escuchar su voz y a obedecerla. O sea, es como que bien, abriendo mi corazón y dejando recibirlo. Y eso constantemente. Llevando eso a la teología de lo relacional que comentas, el Señor dijo eso que tú estás diciendo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y me voy. No dice, cenaré con él, que quiere decir relación, y él conmigo. Ya, entonces, dentro de eso, mi experiencia también cristiana ha sido esa. O sea, no fue un momento mágico donde algo pasó, sino como que empiezas a escuchar lo que él te está llamando. Porque a ti nadie te llama y que tu propia conseña. Tú escuchas que algo te está diciendo, ese no es el camino. Este es el camino, anda por él. Y si tú abres la puerta, el Señor entra contigo, empieza a relacionarse más contigo y empiezas a ver los caminos correctos. Uno que otro día te bajas de la acera y caminas por la calle. ¿Ya? Pero si sigues escuchando, el Señor está ahí. Recibir a Jesús, creo yo que es eso. Recibir su voz y permitirle que venga a relacionarse contigo. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahora, pero quiero compartir lo que considero que son 4 pasos. Y viste, a mí no me gusta eso de paso, no, pero me parece que son bíblicos. Y vamos a 2 textos. Alex, búscate Juan 1:12. Jennifer, búscate Romanos 10, 14 al 17. Juan 1:12, Romanos 10, 14. Yo voy a buscar Juan 16, 8. Vamos a analizar algunos textos. La pregunta es ¿cómo recibimos a Jesús? Porque Pablo dice, como recibiste a Jesús, así mismo permanece en él o camina tras sus pasos. ¿Qué dice Juan 1:12? Ok.
Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Muy bien. Fíjate que ahí Jesús mismo está poniendo junto. Dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. En otras palabras, creer en el nombre de Jesús es recibir a Jesús. Jesús es Mesías, el enviado, el que los que creyeron que Él es la solución. Exacto. Pero cuando dice nombre, ¿qué nombre en la Biblia? Que cuando se habla del nombre de alguien, ¿qué el nombre de alguien? Muy bien, la identidad. ¿Quién es? Es la identidad. ¿Quién es? Entonces, Jesús dice, el que me recibe a mí es el que cree en mi identidad. Que sí, sin duda el Mesías, todo lo demás, pero no. La revelación del Padre. Yo soy la revelación del Padre. Si tú crees en eso, me estás recibiendo. Ahora, vamos entonces a desglosar esto. ¿Cómo llegamos a creer entonces en Jesús? ¿Cómo creemos esta revelación de Dios? Estos son los pasos. Número 1, tú vas a leer Romanos 10. Alex, búscate Hechos 16, 13 al 15. Primer paso, Romanos 10, 14 al 17. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Muy bien. Entonces, el primer paso, como tú dijiste ahorita, es escuchar. Es escuchar el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio puede predicar una persona. A mí me parece que en muchas ocasiones es el Espíritu el que está a la conciencia de la persona hablándole. Anyway, se escucha un mensaje. Y el mensaje es Cristo. Él lo dice aquí que es el Evangelio, ¿no? Es la buena noticia de que Jesús vino a revelarnos al Padre y que el Padre siempre ha sido bueno, nunca ha estado molesto con nosotros, nunca nos ha condenado y que nos quiere recordar quién verdaderamente es Él. So, el primer paso es escuchar. Una vez se escucha, ¿qué sucede? Juan 6, 8 dice, perdón, que no tenía dónde era. Juan 6, 8 dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay Juan 16, 8, con razón. Perdónenme, no Juan 6, Juan 16, 8. No es la historia de los panes y los peces. Sí, sí. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. O sea, el Espíritu Santo, entonces una vez yo escucho el mensaje, el Espíritu Santo hace algo en mí que me convence de pecado. De pecado. ¿Y qué es pecado? En el contexto que estamos acostumbrados, normalmente decimos, bueno, pecado es fumar, pecado es beber, pecado es cometer adulterio, pecado. En el contexto que estamos hablando, pecado es no aceptar la revelación que Jesús trajo de Dios. O sea, no aceptar la verdad de quién es Dios. Eso me lleva a pecar. Es el pecado universal. Correcto, ese es el pecado universal. El pecado original arriba, no aceptar que Jesucristo es el Padre. Entonces el Espíritu Santo, una vez me revela quién es Dios a través de Jesús, el Espíritu Santo trata de convencerme. ¿Qué dice Hechos 16, 13 al 15? Y tiempo, antes de que lo lea. Jenny, búscate Lucas 24, 35. Estamos seguros que es Hechos 16 del 13 al 15, sí, okay. Esta vez sí. Entonces dice, el sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad del Tiatira. Respetuosa de Dios, estaba oyendo. Esta mujer estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando ella fue bautizada junto con su familia, nos rogó, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y hospedaos en ella. Y nos instó a quedarnos. Muy bien, fíjate qué interesante. Pablo llega aquí, encuentra unas mujeres que están lavando ropa. ¿Cómo era que se llama ella? Lidia. Y Lidia dice que escuchó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Dice la versión que tú dijiste? Sí. Dice que Dios le dio entendimiento. Sí, le abrió el corazón. Le abrió el corazón, le abrió los ojos, algo así dice. Mira, ven. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta. El Señor abrió su corazón. O sea, y esto no es una violación a nuestra libertad. Obviamente nosotros
dejamos que el Espíritu, o sea, abra esa función nosotros y accedemos a lo que el Espíritu nos está haciendo. Pero fíjate que es el escuchar y el Espíritu abre el entendimiento para que nosotros lo podamos entender. Oímos, entendemos que está mal y luego abrimos nuestro corazón a las noticias que nos están trayendo. Correcto. Lucas 24 es la historia de los hombres de camino, de los apóstoles, que dice el versículo 35. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Muy bien. Déjame ver, porque yo tengo aquí hasta el 49. Yo creo que esa esa es. Es que no quiero leer hasta el 49, porque no tenemos mucho tiempo. Pero los de Camino de Emaús se le aparecen a los apóstoles y le cuentan lo que había sucedido. Entonces, mira lo que ocurre en el versículo 41, del 41 al 49. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría por la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Jesús se aparece, llegan los de Emaús, ellos no le creen. Se aparece Jesús ahí en medio de todo, ellos todavía siguen sin creer. Jesús le pide algo de comer y ellos todavía están medio atónitos. Creyendo que vieron un fantasma. Claro. Y entonces el versículo clave es el 45 que dice, entonces Él les abrió el entendimiento. Fíjate que y esto a mí me emociona, porque no hay nada de nosotros que podamos hacer para la salvación. Todo lo hace Dios. El predicar el evangelio, no, pero yo predico el evangelio, no, pero es que es Dios predicando el evangelio a través de ti. No eres tú. Si no tienes el poder del Espíritu Santo, no hay break. O sea, escuchas el evangelio y cuando lo escuchas, el Espíritu Santo comienza una obra en ti para que tú entiendas. Y obviamente ahí es que tienes que decidir. Cuando tienes esa revelación, solamente hay dos opciones. O te rindes y lo aceptas, o te endureces y lo rechazas. Eso es lo único que podemos hacer. Ese es el segundo paso. Una vez escuchamos, el Espíritu viene. ¿Cuál es el tercer paso? Hechos 18:27. Hechos 18:27. Yo estoy mal de la lectura, pero es esta Biblia que que no es la tuya. Y no es la mía. Es la de Joel. Es una Reina Valera 2000. Es la Reina Valera 2000. Sí. Hechos 18:27. ¿18 qué? 27. 18:27. Sí. Cuando Apolo quiso ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Al llegar, fue de gran provecho a los que, para la gracia de Dios, habían creído. Ok, eso lo dice un poquito diferente. La versión me dice, cuando Apolo llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. En otras palabras, los que habían creído fue por la gracia de Dios. No fue por la predicación de Apolo, no fue por la predicación de Pablo, fue por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hace Dios. Y mira lo que dice, que fue de gran bendición para los que habían creído. A veces, por ejemplo, dentro de mi caminar cristiano, ¿no? Sí. Uno viene tal persona, tal predicador y tal pastor, y es de bendición porque tú crees y tienes el corazón receptivo en el momento. Para, mira, vino Ángelo. Tú hablas desde aquí todas las semanas, pero cuando has viajado con el discipulado orgánico, sientes el aprecio y el amor de las personas a donde llegan, claro, ¿no? Pero es porque ellos tienen un espíritu receptivo y han estado estudiando con el Señor, claro, estudiando la palabra. Pero para personas que no te conocen, para personas que eres alguien que tocó una puerta y dijo, bueno, queremos almorzar aquí y quiero hablar de Dios, y que no tienen un corazón receptivo, o sea, sí, es una piedra, claro, y el único que puede romper esa piedra, así como cuando el Señor vio que Lidia tenía un corazón que estaba como escuchando, le abrió para que entendiera más, y entonces fue un gozo para ella. Pero
eso de reunirnos, de ir a visitar a otros, de entre todos estudiar y viajar, como lo hacemos con el discipulado, es de gran bendición porque nos apoyamos entre todos. Claro. Y ahí realmente vemos cómo es la gracia de Dios, porque sin duda estamos acá, ellos están allá, y sí escuchan, nosotros predicamos, pero al final del día el que ha estado trabajando en ese corazón no fue Joel, no fui yo, no fuimos nosotros acá. Ha sido el Espíritu Santo el que está tratando de ablandar ese corazón endurecido, que es lo que Dios prometió en el nuevo pacto. Es quitar este corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Eso es todo obra del Espíritu. Amén. Y no lo digo porque nosotros estemos haciendo esta labor del discipulado orgánico. Hay muchas actividades que otras iglesias adventistas o no adventistas hacen para esparcir el evangelio. Pero dentro de los testimonios que nosotros tenemos, donde ustedes han ido, donde se ha podido viajar y llevar el discipulado, hay personas que están ahí porque su esposa le dijo, ven y acompáñame. Sí, claro. Hay personas que literalmente fueron al río a lavar ropa. Yo vine fue a lavar ropa, pero ellos están hablando ahí. Y esas mismas personas se acercan luego para grabar los testimonios y decir, mira, yo vine aquí sin saber qué era esto, vine aquí porque vine obligado, vine aquí a traer mis hijos y a yo quedarme con los brazos cruzados allá atrás viendo feo. Pero en medio de ese lavar ropa espiritual de la mente y estar pendiente de otras actividades, el Señor les abre el corazón, los toca y terminan dando un lindo testimonio de que el Señor les habló durante la semana. Buenísimo, a mí me fascina. Y por eso los 4 pasos son: se escucha o se predica el mensaje, el Espíritu Santo convence nuestro corazón, por gracia lo recibimos, y cuando no se recibe, en mi interpretación, el ciclo vuelve a comenzar. Se vuelve y se escucha, vuelve el Espíritu Santo a tocar, vuelve la gracia, y si no lo recibe, vuelve, o sea, el Espíritu Santo no nos va a dejar. No nos va a dejar, va a estar ahí siempre. Y por eso, o sea, Pablo dice acá, es que Cristo es todo, o sea, es Jesús, es el centro de, así como recibimos a Jesús, que lo recibimos cuando escuchamos y accedimos al Espíritu, así tenemos que permanecer en Él, lo que significa que no es un acto de una vez en la vida que me ocurrió y ya. Esto tiene que ser, como tú dijiste ahorita, de todos los días. O sea, todos los días tengo que estar escuchando el Evangelio, que es la buena noticia de quién es Dios a través de Jesús. Tengo que estar receptivo a lo que el Espíritu Santo está haciendo, ese convencimiento del Espíritu, reconocer que es por gracia y nunca por lo que yo hago, y así logro permanecer en Jesús. El Señor, cuando dijo los haré apóstoles, no dijo eso, ¿cierto? Él dijo los haré, y usó la mejor de las analogías, dijo los haré pescadores de hombres. Porque el que tira el anzuelo o tira la red muchas veces la saca vacía. Ya, y puedes haber luchado toda la noche y decir, ya ahí no hay peces, Señor. Pero cálmate, que el que abre y rompe los corazones y trae los peces soy yo. Y en una de sus parábolas, que fue la del hijo pródigo, dice, cuando ya él no era él, porque dice el Espíritu que él volvió en sí, el muchacho, en un momento. Si dice que volvió en sí es porque no era él. El pecado lo había llevado a un país lejano, el pecado lo había llevado a separarse del Señor, pero en ese ir y venir que tú dices de escuchar, en un momento el Espíritu Santo, aun cuando estás lejos y ya no eres tú, te toca para que vuelvas en ti, escuches, o una idea o algo que escuchaste hace mucho tiempo vuelve a ti, y por eso esa hermana que tenía su hijo que vendía droga vuelve. Y por eso esta hermana que tiene sus hijos en malos pasos, o sus hijas en malos pasos, o uno mismo en malos pasos muchas veces, termina volviendo. Porque escucha el toc-toc en la puerta, sabes que es el Señor, le abres, Él pasa, entra contigo y otra vez estás bien. Me fascina eso porque al final del día, y fue lo que también mencionamos ahorita, que creo que fue Jenny que lo mencionaste, al final del día todo nos tiene que llevar a Jesús. Y por eso esta revelación que el Espíritu hace, esta predicación que escuchamos para recibir a Jesús y permanecer en Él, no es una revelación de doctrina, de enseñanza, de lecciones bíblicas que sí son importantes. Pero al final del día eso no es lo que te salva. Es Jesús, es aceptar lo que Jesús mostró y manifestó de Dios. Y por eso estoy muy en desacuerdo con aquellas personas que tal vez mencionan que no, si no aceptas las enseñanzas de la Biblia, y por enseñanzas de la Biblia empezamos a hablar de el sábado, el domingo, el estado de los muertos, lo que comemos o no comemos, si son 3 personas o son 2 o son 1 o son 20, todas estas cosas que no estoy minimizando, que son importantes y son bíblicas, pero me cuesta pensar y creer que la persona que rechaza una de estas enseñanzas está rechazando a Jesús. Porque Jesús cuando nos revela, no nos revela estas cosas, lo que nos revela es quién es Él. Punto. Eso es lo que hace el cambio. Y por eso quería mencionarlo.
Bueno, seguimos porque ya me quedan solo 11 minutos. Okay. Colosenses 2, vamos a leer los versículos 8 al 15. Y ya con esto terminamos. Yo voy a leer del 8 al 9 y de ahí sigue la hermana Jenny. Actually, ¿sabes qué? Vamos a brincar algunos textos. Vamos a leer del 13 al 15. Y ya, 13 al 15. Colosenses 2 del 13 al 15. Sí. Lo lee, Alex. Listo. A vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Muy bien. Aquí esto para mí es súper fascinante. ¿Por qué? Porque, número uno, Pablo está diciendo aquí que por más linda que aparezca una enseñanza o práctica, si no nos lleva a Cristo, que fue el que vimos ahorita, tenemos que tener mucho cuidado. Y dice en el versículo 14 que Jesús anuló, en mi versión dice, el acta con los cargos que había contra nosotros. Uh-huh. La palabra acta o decretos, que dicen otras versiones, en el griego es la palabra dogma, interesantemente. ¿Y qué es un dogma? Aquí tengo la definición. Dogma, doctrina, ley civil, ceremonial o eclesiástica. Un dogma es una doctrina o enseñanza que se presenta como obligatoria y autoritaria, especialmente dentro de una comunidad religiosa o sistema de pensamiento. En otras palabras, Pablo está diciendo, en la cruz, Jesús canceló todo aquello que se decía, tienes que hacer, que esto es obligatorio para la salvación. Jesús lo anuló en la cruz. Es lo que entiendo que está Pablo diciendo aquí. Todas esas doctrinas, esas leyes, esas ceremonias que se hacían, que vamos a leer ahora, Pablo claramente dice, su cumplimiento. Correcto. Eso simplemente era sombra de algo. Pero dice aquí que quedaron cancelados. O sea, Dios le eliminó, dice el versículo 15, y dice que desarmó, dice mi versión, a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Y para mí esto es súper importante, porque esto muestra cómo Dios vence. Y dice que venció no usando más fuerza, no trayendo destrucción, no desarmó a las autoridades espirituales y las avergonzó, haciendo algo malo hacia ellos. Los expuso, los avergonzó y mostró quién Dios verdaderamente es, haciendo lo que Jesús dice en Juan 15:13, que es el acto de amor más grande que alguien puede hacer por alguien. Y ese es dar su vida por un amigo. Uy, ya vi por qué paramos antes en el 15. Y yo iba a decir, tú sabes que aquí dice él anuló eso, pero no lo anuló porque no sea bueno de seguir, o sea, no porque no sea importante, sino porque eso no te salva. Porque está hablando que había nosotros, lo eliminó en la cruz. ¿Qué eliminó en la cruz? Que ya no podemos hacer todo lo que nos da la gana. No, eliminó de que lo primero que dice, a causa de su pecado, ustedes estaban muertos a causa de su pecado. O sea, estábamos muertos y lo que anuló fue el hecho de que ahora por hacer estas cosas nos íbamos a salvar. No, Él nos dio la gracia. Pero no quiere decir que esas cosas son malas o que no debemos no matar. Nuestra nota de deuda. Y aún vamos a leer el versículo 16 rapidito. Y 17. A ver, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto es sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. ¿Hasta ahí, verdad? Sí, hasta el 17. Sí, hasta el 17, okay. Creo que dije, ¿verdad? 17. No, el 18 también. Okay. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, basándose en visiones, vanamente hinchado en su mente carnal. ¿Y el 19? Sin mantenerse... Jenny, por favor, ayúdame con el 19. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Muy bien. Dice Pablo, había un acta, habían unos dogmas, y dogmas ya dijimos, habían unos decretos que eran obligatorios y autoritarios. Había que hacer esto para salvación, era la teoría que había, ¿no? Había que hacer algo para la salvación. Y dice que en la cruz Jesús anuló todo eso, canceló todo eso,
y expuso que nunca había que hacer nada para salvarse. Siempre fue por gracia, siempre fue un regalo de Dios. Y ahora dice que nadie, dice mi versión en el 16, no permitas que nadie te condene. En el original, la palabra condenar es la palabra crino, que significa separar, aprobar, escoger, estimar o condenar. En otras palabras, que nadie te separe, que nadie te apruebe, que nadie te vea menos, te minimice por lo que tú comes o bebes, por lo que celebras o el día en que descansas. Sí, es lo que veo. También, por ejemplo, delicado. Ajá, sí, claro, delicado. Claro. Yo por lo menos lo miro, siempre lo he visto de una manera y me gusta discutir al respecto porque dentro de eso que te decía, siempre que hablamos con una persona deberíamos asumir la posición de que vamos a aprender algo. Claro. Y no de que nosotros no sabemos todo. Exacto. E incluso esto puede ser una oportunidad también para nosotros desafiar nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestras creencias y crecer más en el Señor. Entonces, cuando muchas veces nos citaban esto más a los adventistas, las personas que son de otras religiones decían, mira, nadie los juzgue en días de reposo, viste que ya podemos hacer lo que queramos. Cuando Pablo está hablando acá, yo entiendo de todo lo que señalaba al Mesías y el cumplimiento de la ley. Que venir a la iglesia, por ejemplo, claro, no te salva. Tú vienes porque eres salvo y quieres disfrutar con los hermanos, escuchar a Jennifer cantar, a los otros, a predicar y abrazar a los hermanos que vienen a la iglesia. Pero el acto de venir a la iglesia no me salva. Por ejemplo, ellos creían que hacer sacrificios y cortar era lo que me salvaba, ¿no? Solo estaba anunciando la muerte del Cordero, claro, que alguien que no merecía morir iba a morir por mí, por mis pecados. Y cuando me habla, por ejemplo, en este tema de los días de reposo y eso, yo siempre he pensado que es de todas las fiestas, ¿ves? Él no está condenando los mandamientos acá, claro, diciendo que los mandamientos fueron clavados en la cruz y listo, porque si no, entonces ahorrar a padre y madre, si estuviera hablando, claro, codiciar la mujer del prójimo también lo quitas y otro montón de cosas y adorar imágenes y arrodillarme delante cosas, ¿no? Pablo está hablando de ese sentimiento de poner en rituales misticismo humano, y que a través de esos rituales, entonces ahora sí estoy limpio. Porque ya Cristo pagó y ató todas esas cosas y las expuso como que no son la fuente de la salvación. Yo soy tu esperanza de gloria, nos dice. Y también creo que es que todos tenemos un proceso. Entonces aquí dice, no condenes. No es que esté bien. No es que esté bien o esté mal. No es que no sea cierto que algunas cosas son mejores que otras. Sino es que todos estamos en un proceso diferente. Entonces, yo no puedo juzgar a Ángelo por el proceso de él. Yo estoy pasando por mis propios procesos. Entonces, ¿cómo yo voy a...? Es como el versículo que dice... Tú comes carne. Sí, la viga de todo, la paja de todo. O sea. Y es así, todos estamos en un proceso diferente y el Espíritu nos va hablando y nos va... Porque hay cosas que son más importantes y otras son menos importantes. Claro. Y Él te va a llevar donde te tiene que llevar cuando te tiene que llevar. Así que yo no tengo por qué estar mirando a la otra persona y juzgando su proceso. Es un proceso con Dios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que los dos están diciendo. El contexto en el que Pablo está hablando, obviamente, como tú dijiste, es el contexto de todo aquello, los rituales, la ceremonia y el sábado, los sábados, porque los sábados eran también días festivos, no el sábado del cuarto mandamiento, aunque yo ahora diría esto. En tu proceso. Claro, no, en el cuarto mandamiento no habla del día para ir a la iglesia. El cuarto mandamiento es un día de descanso, que nosotros ahora lo cogemos para ir a la iglesia y todo lo demás, fantástico. Pero no es el día de ir a la iglesia el sábado. Es el día de relacionarme con Dios. Es el día de relacionarme con Dios y con mi prójimo. Que lo hacemos en la iglesia, perfecto, pero el sábado que no voy a la iglesia, no dejo de guardar el sábado. No sé si me da entender. Sí. Entonces, hay gente que juzga al que va a la iglesia un día y no el día que yo voy. A eso voy. Ese juzgar y que Pablo dice y lo separamos. Sí. Ustedes no son. Y peor aún, decimos el que se van a perder si llega el Señor esta noche. Se van a perder. Y entonces era lo que pasaba en la iglesia de Colosa. Lo que estaba pasando era que había gente que estaba diciendo, ustedes tienen que circuncidarse. O sea, la salvación sí, Jesús la hizo, pero si no se circuncidan están mal. Si no guardan las fiestas judías están mal. Si no guardan estos sábados están mal. Si comes tal carne. Y no es tan mal de que viste, hiciste algo malo. No, estás perdido. Sí. Entonces minimiza el sacrificio de Jesús. Volviendo a eso que tú habías dicho de cómo entonces recibir al Señor, porque es que tú tienes tus ideas, Joel tiene sus ideas, todos tenemos un proceso, como dice Jennifer, yo voy en mis ideas, pero el que escucha al Señor en la puerta tocar,
le abre y él viene y cena contigo, cenar relación. Claro. Entre más de estas cosas me desafíen el pensamiento, oye, ¿verdad? Ángelo dijo algo del sábado, voy a estudiar más. Cuando estudio más, escuché la voz del Señor, él viene a cenar conmigo. Entre más tiempo cene con el Señor, escuchándolo, estudiando su palabra, mejor conocimiento voy a tener, mejor luz voy a tener, más tranquilidad y paz en todos estos temas. Y sabes que en Idaho conocí a dos individuos que creían firmemente en que las fiestas judías todavía había que celebrarlas. Ellos celebraban la Pascua, la de los tabernáculos, la de las cabañas, la de las primicias. Cada vez que llega eso, ellos la celebraban. Y como tú decías, Jenny, para mí no hay ningún problema. El que quiera celebrar la fiesta que quiera, que la celebre. Está lindo. El problema para mí es cuando yo digo, el que no la celebra está perdido. El que no guarda este día como yo lo guardo está perdido. Eso es lo que me parece que Pablo está hablando aquí. Que no permitamos, dice Pablo, no permitas que nadie te condene, que nadie te separe, que nadie diga tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, tú no eres de nosotros, porque no haces ciertas cosas para salvarte, porque la salvación no es por obras. Punto y se acabó. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero terminar con los versículos 20 al 23, que esto, en resumen, es lo que hemos estado diciendo. Alex lo dijo, Jenny lo dijo, yo lo he dicho. ¿De qué libro? De Colosenses 2. Colosenses 2, 20 al 23. ¿Lo leo? Sí. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Para mí, ahí es como en inglés dicen drop the mic, tira el micrófono, se acabó. Wow. Es como que todo lo que no te ayude a vencer los malos deseos, a vencer la carne, porque es una obra. Es irrelevante. No está atacando, es una curita. Totalmente. O sea, y te resulta bien para, como decíamos antes, para que no tengas las consecuencias de los malos actos, pero no te está cambiando el corazón. Nada. Entonces, si no cambia el corazón, ¿de qué vale? Por eso yo siempre digo, cuando yo voy a predicar un sermón, por ejemplo, le pido a Dios que me ayude porque yo no quiero predicar algo que sea vano, que llegue alguien con un problema matrimonial, los hijos están en droga, tiene problemas en la familia, se perdió el trabajo, y yo voy a hablarle de los beneficios del azúcar o de la sal o de la sal céltica o céltica o los beneficios de la clorofila. Sí. ¿En qué ayuda eso? En nada. Es que tiene que ser Cristo el centro. Y por eso, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo a la iglesia de Colosa. Tiene que ser Cristo el centro, porque Cristo es, en él está el tesoro de la sabiduría y el conocimiento de quién es Dios. Y solo Él, y el conocimiento de Él es lo que nos va a cambiar la vida. Es experimentar el amor de Dios revelado en Jesús, lo que es el cambio. Es lo que he vivido en cada escuela de discipulado que voy. Es la experiencia. O sea, la gente es transformada, no por el mensaje que se predica, no, es por el amor y el cariño que ven el uno al otro de Dios. Eso es lo que transforma. Y eso es lo que debemos enfocarnos. Vamos a enfocarnos en compartir y predicar el amor de Dios en Jesús, no minimizando obviamente las creencias que tenemos, porque son importantes y bíblicas, pero las creencias, y esto puede molestar a algunas personas, esas creencias no van a salvar a nadie. Absolutamente a nadie. En sí mismo, ¿no? Es Cristo el que salva y la revelación de Jesús. Y con eso doy por terminado. Así que gracias Jennifer y Alex, gracias por estar acá esta semana con nosotros. Gracias a todos ustedes los que nos escucharon, y recuerden que si lo que tú estás enseñando, predicando, creyendo y guardando no te lleva a Jesús, es tiempo de que analices y reevalúes lo que estás haciendo, porque si no te lleva a Jesús, lamento decirte, puede que estés perdiendo el tiempo. Así que concéntrate en Jesús, en así como lo recibiste, permanecer en Él, y ahí estarás en buen camino. Amén. Que Dios los bendiga.